Vamos a ir a las Escrituras y vamos a abrir en primer libro de Samuel, en el capítulo 8 hasta el verso 15. No se preocupen que diga de tantos capítulos, pero es solamente un recorrido, una generalidad, en un recorrido por primera de Samuel, capítulo 8 al 15. Y le he puesto también ahí la tragedia de obtener. Por fin, ahora sí veo que puse mal eso. La tragedia de obtener lo que pedimos. El peligro de la petición concedida. ¿Cómo se llama ahí? ¿Qué? Le damos el rotulito. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. La tragedia de obtener lo que pedimos. El peligro de la petición concedida. Hermanos, de la teocracia a la monarquía. Y escogí el tema porque hoy también estamos nosotros en un espacio muy bonito. Espero que ustedes, hermanos, vayan a votar si ese es su corazón. De la teocracia a la monarquía. La teocracia era lo que ellos tenían. ¿Qué es la teocracia? Lo que ellos tenían. Y la monarquía, lo que ellos querían. Cualquier similitud, ¿verdad? Hoy nosotros, cuando hablamos de teocracia, hablamos del gobierno de Dios. El gobierno de Dios imperando. En ese tiempo, el gobierno de Dios estaba imperando en medio del pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel llega un momento en donde quiere pasar de la teocracia a la monarquía. A partir de ese momento, las cosas empiezan a cambiar de una manera extraordinaria, de una manera en la cual definitivamente habían y vendrían consecuencias. Amén. Cuando hablamos entonces de este término o de en estos capítulos, hay un peligro de la petición concedida, hermanos. A veces el juicio más severo de Dios no es un no, sino un hágase tu voluntad. La historia de Saúl no comienza con un hombre buscando un trono, sino con un pueblo rechazando un reino. Así empieza la historia de este hombre. La historia de Saúl es una historia que pone en evidencia que el hombre no estaba buscando el trono, sino un pueblo que estaba rechazando un reino. La inquietud y la incomodidad que el pueblo sentía porque no sentía satisfacción en el gobierno teocrático de Dios. El capítulo 8 a nosotros nos hace establecer algunas cosas que son muy importantes que nosotros hoy coloquemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos también ser ministrados por la palabra con respecto a esto, hermanos. A veces el juicio más severo de Dios no es un no, sino un hágase tu voluntad. Dios siempre tiene una respuesta, pero nosotros los seres humanos, por características particulares, por características humanas, siempre estamos tratando de hacer, no es que querramos hacer lo contrario de Dios, pero normalmente la tendencia de nosotros es que creemos que lo que nosotros pensamos es mejor que lo que posiblemente Dios nos pueda dar. Y usted me diría, no hombre, yo creo que lo que Dios hace es lo mejor. ¿Cuántos creemos eso? Sí, pero ¿por qué entonces en nuestro actuar es donde nosotros no calzamos esto? Porque yo puedo decir, Señor, hágase tu voluntad en esto, pero si la respuesta de Dios no viene, o yo no la integro, o yo no la logro, posiblemente yo haga algo. Y a veces algunos, ¿verdad?, podrían atreverse a decir, es que eso es lo que yo creo que Dios quiere. O algunos más, es que esto fue lo que Dios me dijo. A veces el juicio más severo de Dios no es un no,
sino un hágase tu voluntad. Dios muchas veces permite, porque Dios permite para que nosotros crezcamos. Dios permite no para que nosotros fracasemos, sino para que el aprendizaje venga siempre en medio de todo. No comienza con un hombre buscando el trono, porque lo que andaba buscando Saúl eran los burros del papá que se le habían perdido. Saúl sale en busca de los burros que se le habían perdido al papá. Salió a buscar los burros y regresó como rey. Vean las cosas de Dios. Muy bien, Ali. El único burro que regresó fue él, nada más que con corona. Buscando un trono, sino con un pueblo rechazando un reino, porque el pueblo es el que le pide a Samuel. Vamos a capítulo 8, ¿verdad? En primera de Samuel, capítulo 8, en donde aparece el texto, en donde definitivamente el pueblo le dice: Samuel, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Hermanos, cuando yo estudiaba esto y el Espíritu de Dios y la palabra a mí me ministraban, yo decía: Señor, qué tremendo, mira qué confrontación más fuerte, porque uno dice, ¿será posible que el ser humano tengamos esa capacidad, me incluyo, de rechazar aquellas cosas que son eternas por las cosas que son pasajeras? Y creo que sí. A veces tal vez no entendemos todo, ¿verdad? Y por eso es que hacemos lo que hacemos. En este capítulo 8 hay que entender la magnitud de este cambio. Podemos desglosar el capítulo en tres momentos críticos. La crisis de liderazgo que había, otra vez cualquier semejanza, la crisis de liderazgo. Samuel ha envejecido y los hijos Joel y Abías no siguen sus pasos, son corruptos y aceptan sobornos, lo que a los ancianos de Israel, ¿verdad?, les da la excusa perfecta para pedir un cambio de sistema. Lo segundo, la otra parte de entender la magnitud de este cambio es que no solamente es una crisis de liderazgo, es un rechazo de Dios. Cuando Samuel se siente ofendido por la petición, Dios le aclara algo fundamental. Vean el amor de Dios, es hermoso el amor de Dios, porque Dios le dice a Samuel específicamente, fundamentalmente le aclara y le dice: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Eso está en el verso 7. No te desecharon a ti, me desecharon a mí. Vean un Dios tan... En esta parte yo veo como hay tanta humanidad, hay tanta también comprensión y un Dios lleno de misericordia y de favor, diciendo: no, Samuel, no se preocupe, no se lamente, no es a usted, es a mí. Y creo que aquí, bueno, pudiéramos hablar muchas cosas sobre esto, pero el tercer punto es la advertencia del derecho del rey. Samuel le advierte al pueblo que un rey humano traerá centralización del poder, impuestos, servidumbre. Les explica que el rey tomará a sus hijos para la guerra, a sus hijas para el servicio y lo mejor de sus tierras. Todo esto Samuel se los dice, pero el pueblo sigue diciendo: queremos un rey como todas las demás naciones. Aquí uno podría preguntarse esta mañana, hermano, qué rudo colocarse en los zapatos de esta gente y poder entender por qué, ¿verdad? ¿Por qué querían un cambio de teocracia, ¿verdad?, a un estilo de gobierno que era realmente humano, que era realmente una monarquía? Cuando vemos también todo esto en el desarrollo de capítulo 8 hasta el verso 15, en estas generalidades, aquí está la crisis de liderazgo, ya les dije, el rechazo a Dios y la advertencia del derecho del rey. Estas son las tres cosas que dijimos. Y cuando hablamos de la crisis de liderazgo, Samuel envejecido y los hijos se portaron mal. Hermanos, y aquí hay una advertencia para nosotros como hijos, como padres, como líderes.
¿qué estamos dejando de legado a la nueva generación? Nuestros hijos deben de aprender. Las personas que tenemos en medio del servicio, el liderazgo, tenemos que seguir aprendiendo. ¿Qué vamos a dejarle a la sociedad? ¿Qué le vamos a dejar a este pueblo? ¿Qué le vamos a dejar a este país? ¿Qué le vamos a dejar a esta comunidad? Y creo que es una parte en la que nosotros, como hijos de Dios, tenemos mucho que hacer y mucho que dar. Amén. Por eso en el texto aparece ahí, el texto clave: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y uno podría decir, qué tontos, ¿verdad que sí? A primera a mí se me viene, qué tontos. El asunto, hermano, es otra vez, pongámonos en el contexto. Por eso yo le digo, es difícil ponerse en esos zapatos. Pero si nos ponemos en esos zapatos, posiblemente estaban viendo que la voz de Dios no era suficiente para ellos. Es que la comprensión espiritual, hermanos, nos pasa a nosotros dentro de la parte de la cristiandad o de ser creyentes. ¿Cuántas veces nosotros hemos recorrido otro camino porque a veces no hemos sabido o esperar, o no hemos logrado escuchar, o no hemos atendido a la palabra, o no hemos estudiado las escrituras? Jesús lo dijo también: este pueblo por su ignorancia se va a perder. Por eso el llamado es: estudiemos la Biblia, hermanos. Hoy hay muchos medios, hoy hay muchas cosas, estudiémoslas seriamente. Amén, amén, hermanos. Bueno, ahí está Samuel. Israel cometió el error fatal de confundir necesidad con necedad. Leámoslo ahí, ese de azulito. 1, 2, 3. Israel cometió el error fatal de confundir necesidad con necedad. Porque sí tenían una necesidad. El gobierno, en la parte del liderazgo, estaba flaqueando, pero la otra parte de esa necesidad los llevó a un extremo de la necedad. Porque cuando Samuel les advierte, y Samuel les dice: es que el Señor dijo que no es a mí el que me están rechazando, sino a él. Y les dice: vea, es que si traen un rey, los va a poner en impuestos, los va a poner bajo esto, sus hijas serán servidoras, ustedes van a tener que, ahora sí es cierto, que trabajar. Porque el pueblo de Israel era bendecido, hermanos. En el tiempo de Samuel eran bendecidos de muchas maneras. Sí, trabajaban porque estaba establecido, sí, tenían cosas, pero el gobierno que estaba sobre ellos era un gobierno teocrático. Era Samuel, y si bien es cierto, son los hijos de Samuel los que fallan, no Samuel, y Samuel todavía no se había muerto. Sin embargo, el pueblo quiere pasar de la necesidad a la necedad. Y aquí también, a veces nosotros como hijos de Dios tenemos que pensar: sí, hay necesidades, yo a Dios le pido cosas porque las necesito, pero cuidado con la necedad, porque a veces metemos cabeza. Y nos equivocamos horrible y feamente, hermanos, horrible y feamente. Porque metemos la cabeza, porque no escuchamos a Dios, porque no estamos confiados ni creyéndole al Señor por cosas. Amén. Otro momento de este capítulo del 8 al 15, en este recorrido que es una generalidad. El ser humano es el arquitecto de su destino a través de sus decisiones. Nosotros somos los que realmente, hermanos, trazamos. A través de nuestras decisiones trazamos nuestro norte. Muchas veces en la vida que nosotros transcurrimos, por eso a nivel de personas, a nivel de país, en el país es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Nosotros, hoy que tenemos el derecho lindísimo, derecho sagrado, la patria nos da, ¿verdad? Bueno, necesitamos ser direccionados y necesitamos tener sentido común y poder ver, hermanos. Y usted diría: sí, es que son muchos y hay mucha cosa, y unos dicen una cosa y otros pelean por esta. Yo digo, yo creo que Dios sí lo guía a uno, hermanos. Tal vez Dios no le va a decir: vaya, vote por Donge. Yo me llevé una foto y la puse ahí. Seguro no la van a valer, pero tengo un voto. Pero al final, si hay una dirección. Si hay dirección de una u otra manera, hermanos, porque el sentido común es una guianza por medio de las circunstancias.
Sentido común es lo que Dios también a nosotros nos dejó como guianza por medio de la circunstancia. Hay una guianza final, es la guianza del Espíritu Santo, pero el sentido común es la guianza por medio de las circunstancias. Y uno pudiera efectivamente, en medio de estas cosas, saber elegir o elegir desde esa perspectiva. Amén. Ahora, el ser humano es el arquitecto de su destino a través de las decisiones. Hermanos, nosotros las decisiones que tomamos son importantes. Hoy que ustedes estaban ahí compartiendo esta parte de la Santa Cena, yo decía, y era mi reflexión en medio de lo que estábamos así haciendo, yo decía, esto es lo que realmente debiéramos de hacer como familias. Juntarnos. Tal vez usted no esté de acuerdo en todo con todo, porque así somos las familias, ¿verdad? En las familias sí, ¿verdad? A mí no me gusta una cosa y a la hermana no le gusta la otra, pero al final esas diferencias no pueden causar nuestra división. Tiene que causar una forma en la que nos toleramos y entendemos el principio de Dios. Y cuando ustedes estaban ahí, yo decía, esto debe repetirse en nuestras casas. Esto debe ser el escenario familiar. Esto es tomar a Dios en cuenta. Esta es una teocracia, Dios gobernando sobre nuestra casa y sobre nuestras vidas. Y me encantó y me gustó y salí muy ministrado. Muchas gracias por ustedes atender a mi voz en eso, que sé que es la voz de la palabra. El síndrome de ser como los demás. Vean qué tremendo, hermanos. Porque Israel comete ese error de confundir necesidad con necedad. Querían seguridad visual, en lugar de seguridad espiritual. Dicen que Saúl era un hombre hermoso, fuerte, así. Bueno, como es, ¿para qué describirlo? Digamos. Ay, qué bueno. A ver que él se lo cree, ¿verdad? Pero dicen que era un hombre fuerte, grande, hermoso, de buen parecer. Y entonces Israel inclusive lo que hace es que elige a este hombre. Ahora, nuestras elecciones basadas en la comparación y en la estética terminan construyendo prisiones de oro. A veces nosotros escogemos más por lo que vemos que por lo que Dios tal vez nos está transmitiendo a nosotros a través de las escrituras, a través de la palabra, a través de la oración. Y a veces escogemos más por esas apariencias y nos olvidamos de eso. Cuando elegimos bajo nuestros propios términos, hermanos, a menudo obtenemos lo que pedimos. ¿Sí? A veces obtenemos lo que pedimos, a veces no sale. A veces nos suena la flauta, a veces funciona, pero terminamos perdiendo lo que necesitamos. Sí, la apariencia está bonito, está así, está rico, se ve bien, se ve bonito la cosa, y al final terminamos perdiendo de una forma muy particular o muy fuerte lo que necesitamos. Tal vez no necesitamos aquello de tanta apariencia, en una forma. Ese es el síndrome de los demás. La raíz de que este pueblo quería ser como los demás pueblos, envidia social versus identidad espiritual. Había una envidia social. Es como cuando muchas veces el pueblo de Dios no logramos comprender que sí, nosotros somos los panderetas. Para nosotros en este país, para mucha gente, nosotros somos como tontos o raros. ¿Sí? Pero nosotros tenemos una identidad espiritual que trasciende y que va más allá. Amén. El otro punto del síndrome de ser como los demás es el rechazo teológico. Pero Dios le aclara a Samuel. Es que Dios le aclara a Samuel. Samuel, no es a usted el que rechazan, es a mí. Y a veces nosotros tenemos que entenderlo de esta manera. Nuestras casas, nuestra familia, nuestro país, nuestro hogar va a ser diferente cuando yo entienda que realmente Dios debe ser todo y el todo en todos. Amén. En este capítulo 8 y siguiendo, ahora pasando al 9 a 10, hay un espejismo. Vean que cuando el pueblo buscaba esta parte, hermanos, de ser como los demás, es buscar esta uniformidad, porque es más fácil seguir una estructura rígida, una estructura visible y mantener una relación dinámica de fe con el Creador. Pero la uniformidad te hace uno más del montón.
La dirección te hace cumplir un propósito específico. Y nosotros a veces preferimos, donde va Vicente va toda la gente. Y usted ve, ese es un síndrome. La gente piensa que porque tiene más gente es el mejor. ¿Verdad que no? Sí, vea esa prisa. Muy feo. A ver que Eric me apoya. ¿Verdad? Pero no es cierto, hermano. Pero nosotros a veces creemos eso y la gente cree eso, hermano. Cuando usted ve, bueno, cuando la gente dice, uy, vieras ese y el cantidad de gente que va a ese restaurante, usted va para allá. De fijo. Así somos socialmente, así somos en la parte emocional, sentimental. Decía un hombre en estos días que el voto en Costa Rica, probado y comprobado, es emocional. Y entre más se piensa, más emocional se vuelve. Porque somos muy emocionales. Somos muy emocionales. A mí me da risa y yo mismo me río de mí mismo. Porque yo digo, ¿y qué es eso que a mí no me gusta ese si ni lo conozco? Y menos lo que piensa. Y menos lo que va a hacer. Y menos lo que dicen que seguro tampoco todo es cierto. Porque va a ser muy difícil que todo sea cierto. Pero a ver, así somos. Así nos hizo Dios. Pero tenemos que tener el cuidado nosotros, los hijos de Dios, en el mundo espiritual, cuando entendamos y comprendamos que Dios sí nos lleva a la palabra para que tengamos escogencias adecuadas, escogencias espirituales, y no una escogencia solamente en la parte en la cual las cosas no son conforme el corazón de Dios. Hay un espejismo de las cualidades externas. Veamos capítulo 9, en el capítulo 9 de Isaías. De Primera de Samuel. Cuando Dios permite que el hombre elija según su carne, le da exactamente lo que el ojo humano adora. Cuando Dios permite que el hombre elija según su carne, le da exactamente lo que el ojo humano adora. ¿Quién cree usted que me escogió a mí para ser el esposo? Doña Vivian me escogió a mí. A puro ojo humano. A pura fe. Pero ¿cuántas veces? ¿Verdad que nuestras escogencias son así? Así son nuestras escogencias. Es fe, hermanos. Es a puro ojo. Porque usted normalmente no se va a casar con alguien que no le gusta. ¿Sí? Es un tema muy delicado. Pero vamos primero a 1 Samuel capítulo 9. Porque aquí podemos salir con problemas de divorcio y decir, bueno, es que a mí me escogieron pero salí güero. Me escogieron pero salí mal. Hermanos, la figura de Saúl se nos presenta como un hombre esencialmente impresionante. 1 Samuel, vamos en el 9. Vean qué tremendo. Había un hombre de Benjamín. Benjamín, ¿dónde está? Aquí, Porcha no está aquí porque andaba regañón, dice que le estaba interrumpiendo. Seguro que sí, pero... Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, un hombre poderoso e influyente. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. Me siento descrito. ¿Ah? Bueno, y si quieren seguir poniéndome, diga, hermoso. Tenía un hijo que se llamaba, un joven bien parecido. No había nadie más bien parecido que él entre los israelitas de los hombres, de los hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Oiga, ¿cuántos quieren un Saúl? A ver, ¿cuántos quieren un Saúl? Lo que pasa es que usted quiere este Saúl que está describiendo el verso 2,
Pero el Saúl que se va a describir más adelante, vea, puro ojo. Las asnas de Cis, padre de Saúl, se habían perdido, por lo cual Cis dijo a su hijo Saúl: toma ahora contigo uno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Eso es lo que hacía Saúl el guapo, buscar las asnas. Hermanos, esa figura se nos presenta como un hombre esencialmente impresionante, bien parecido y más alto que cualquiera, ¿verdad? Lo cual encajaba perfectamente con lo que el pueblo buscaba visualmente. El pueblo buscaba visualmente eso. Por eso siempre, desde siempre, las elecciones son muy emocionales. Siempre se busca algo, un perfil, una forma. Israel busca a ese hombre porque era alto, porque era hermoso. Mientras Saúl, dentro de la soberanía de Dios, mientras Saúl busca animales, Dios ya le ha revelado a Samuel que enviará al futuro gobernante. Esto enseña que nada es casualidad en el plan bíblico. Samuel ya sabía de parte de Dios que cuando volviera este hombre ya había un rey. No te han menospreciado a ti, me menospreciaron a mí y les voy a dar un rey, dijo el Señor. Amén. Hermanos, veamos versos 9 y 10, hablando sobre el talento y la parte del carácter. Talento versus carácter. Saúl recibió un corazón nuevo y el Espíritu de Dios. Pero vean qué tremendo, hermanos, porque cuando nosotros vamos al capítulo 9, en el capítulo 10, versos 9 y 10, vean lo que dice, 10, 9, 10. Cuando Saúl volvió la espada para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón, y todas aquellas señales le acontecieron aquel mismo día. Cuando Saúl y su criado llegaron allá a la colina, un grupo de profetas salió a su encuentro, y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. En el verso 10 dice, habla con respecto a eso. Por eso ponemos ahí talento versus carácter. Hermanos, necesitamos nosotros también comprender esto que aparece de esta manera. ¿Por qué? Porque las herramientas naturales y los dones espirituales no sirven de nada si la voluntad no se rinde diariamente. Usted podrá tener muchos dones espirituales, usted podrá tener muchas cosas, pero si eso no se rinde delante de Dios, eso no funciona. Eso no ejerce, no llega a usted a carácter. Carácter es la motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Y aquí fue donde Saúl no tenía. Saúl tenía buen talento, tenía buen parecer, era bien guapísimo, pero no tenía carácter. Porque no podía hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Llega un momento donde ahí empieza a flaquear. Hay un principio espiritual, hermanos. El talento te puede llevar a la cima, pero solo el carácter tiene el peso suficiente para mantenerte ahí. ¿Cómo es? Entonces, el talento te puede llevar a la cima, pero solo el carácter te mantiene ahí. Usted puede ser una persona muy talentosa y tener un montón de cosas y profesionalmente ser una eminencia y ser un crack, pero solo el carácter te mantiene ahí. Solo el carácter te mantiene ahí. Y el carácter es aquello que recibimos desde la parte interna, donde Dios viene y funciona y trabaja con nosotros y quita egoísmos y quita muchos aspectos que en el ser humano hay y existen y tenemos. Amén. Dentro de todo este recorrido habían unas grietas, y vamos a ir ya a capítulo 13, las grietas del carácter, la anatomía del colapso. Hermanos, es terrible ver a este hombre, Samuel, en medio de todo ese peregrinar, en medio de ese pueblo que lo menospreció a Dios, y lo que él tenía que hacer con Saúl. Veamos el capítulo 13. Porque en capítulo 13 la falta es Saúl usurpa la función sacerdotal. Vean cómo el hombre se vuelve de tal manera no inteligente, no capaz, y hace cosas que están prohibidas, que él sabía que no podía hacer. Pero con tal de mantenerse en el puesto, con tal de mantener el poder, porque ahí es donde está, por eso el poder corrompe. El poder corrompe, porque cuando está el poder, usted hace lo que sea con tal de mantener el poder.
Y si nosotros no estamos atentos a esa dirección espiritual de Dios y entender que Dios tiene un plan y un propósito y que es mejor humillarme bajo la poderosa mano de Dios y no exaltarme para no hacer lo que no está correcto delante de Dios. Y este es Saúl en todo este aspecto. La falta de Saúl usurpó la función sacerdotal. Hermanos, y también el poder de la escogencia se pone a prueba en todas las crisis. Y vean qué tremendo, porque vamos a capítulo 13, En el capítulo 13 Saúl ve que el pueblo se dispersa y decide ofrecer el sacrificio él mismo, usurpando el lugar del sacerdote. Su excusa, vamos, 13:12, vean 13:12, vean la excusa, que la excusa es la marca de un corazón mentiroso. ¿Qué es la excusa? En el 13:12 dice lo siguiente, bueno, Samuel en el 11, pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Bueno, si usted analiza eso, no estaba tan mal, estaba bien pensado. Voy a preguntarle al Señor. Pero, ¿dónde está el punto? El punto es que no le correspondía a él. Como a nosotros no nos corresponden ciertas cosas. Ahora que ministramos la Santa Cena, yo decía, y decíamos porque la Biblia lo dice, el sacrificio perfecto, único y suficiente, la sangre fue derramada. Hermano, lo que usted y yo hagamos no va a lograr nada, si no es el poder de Dios sobre tu vida y es lo que Dios quiere en su santa y perfecta voluntad. Amén. Pero Saúl pierde la perspectiva, como muchas veces la iglesia pierde la perspectiva y queremos hacer cosas porque la cosa tiene que ver cómo se hace. Hay que hacer algo porque esto, si no aquí van a ver que no sé, la gente no va a estar y entonces vamos a hacer algo porque si no las finanzas no alcanzan, entonces vamos a predicar sobre diezmos y ofrendas porque la cosa no va para ningún lado, entonces vamos a decirle a la iglesia y empezamos y usted ve iglesias de iglesias y pastores de pastores y pastores tomando posiciones que son nada doctrinales, teológicamente falsas, manipulando y chantajeando al pueblo para que den, para que hagan, para que, etcétera. Y a la gente pareciera como que le gusta, porque usted ve esas iglesias a reventar y a veces con mucho dinero. Y no lo digo, seguro hay muchos corazones que lo hacen con todo corazón y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero hermanos, ¿verdad qué pasa? Es lo mismo que le pasó a Saúl. Él dijo, como usted no llegaba a Samuel, yo tuve que hacer, de todas formas ya yo aprendí como usted lo hace, ¿verdad? Más o menos es la excusa, la marca de un corazón mentiroso. Hermanos, la religiosidad sin sustancia es orgullo. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, la autonomía de la crisis, que es la impaciencia, la lección, el hombre elige el atajo cuando el camino de Dios parece lento. Y eso es verdad. Leamos la parte que dice lección. ¿Qué dice lección? 1, 2, 3. El hombre elige. Vamos hermanos, ya vamos a ir a almorzar. 1, 2, 3. El hombre elige el atajo cuando el camino de Dios parece lento. Si hay algo que a nosotros nos cuesta, y seguro a mí más que a ustedes, es como cuando la cosa yo digo, Señor, pero es que he orado. Señor, ¿y hasta cuándo? Señor, ¿y qué torta? Y vea, que es que vea, ya casi estamos a fin de mes. El hombre elige el atajo cuando el camino de Dios parece lento. Y esa es una de las grandes trampas de no entender soberanía, de no entender que Dios es un Dios que tiene un gobierno teocrático. Y nosotros vivimos y debemos de vivir bajo ese criterio, bajo ese principio de un Dios que es poderoso en eso. Saúl comenzó a crear reglas legales
Inclusive puso ayunos absurdos para parecer más espiritual ante el pueblo mientras el corazón se alejaba de la sabiduría. La legalidad es el refugio de quien ha perdido la intimidad, hermanos. Se vuelve legalista el pueblo, se vuelve legalista el pastor, el ministro, se vuelve legalista y empezamos a poner leyes y a inventar cosas con tal de sostener el asunto. Y no vamos a las escrituras a decir, Señor, ¿qué tú quieres en medio de esto? La religiosidad sin sustancia es orgullo. Hermanos, definitivamente, y aquí no me pasó este tirito. En este capítulo 13, y vamos a ir para ir cerrando. Hola. No me cierre, no me... Una de las cosas dentro de esta autonomía en la crisis, que es la impaciencia, la obediencia selectiva es el mayor engaño. Hermanos, si hay algo que puede engañar al pueblo, la religiosidad sin sustancia es orgullo. Empezamos a poner cosas que ni dice la Biblia, pero las sacamos, un texto fuera de contexto para hacer el pretexto. Amén. Por eso tenemos que estudiar la palabra, por eso tenemos que buscar a Dios de todo corazón, por eso tenemos que pesar los espíritus. Tenemos que pesar los espíritus para no caer en trampa, hermanos. Muchos de los engaños que sufre mucha gente en medio de las comunidades de fe, lamentablemente, es porque tampoco le prestan atención, porque no estudian la palabra, porque no hacen o no hacemos a veces lo que Dios quiere que hagamos. Estudiar las escrituras, velar, pesar. Y entonces a todo decimos que sí. Y después nos quejamos cuando entendemos que hay trampa y que han habido cosas que no son. Amén. La obediencia selectiva es el mayor, definitivamente el mayor engaño. El clímax del error de Saúl ocurre cuando deja vivo al rey Agag. Vamos a 15:15, primera de Samuel capítulo 15, verso 15. Cuando él deja a Agag lo mejor del ganado, a pesar de la orden de destrucción total, su defensa fue, el pueblo perdonó lo mejor para santificarlo a Jehová. El pueblo perdonó lo mejor para sacrificarlo a Jehová. Ahora resulta que fue el pueblo. Ahora resulta que ya no era el rey. Ahora resulta que, y 15:15, primera de Samuel capítulo 15, verso 15, dice, y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Noten el lenguaje. Y lo estuve buscando en otras versiones y dice, tu Dios. Ya no era el Dios de él. Él está contestando a Samuel, ese es tu Dios. Y ellos trajeron esto para sacrificarlo a tu Dios. Pero los demás los destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Samuel le dijo, no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y al Señor te ungió rey sobre Israel y que el Señor te envió una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que lanzaste sobre él botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas, pero el pueblo tomó el botín y el pueblo hizo todo lo que quiso. ¿Y yo qué voy a hacer? El monstruo de 1000 cabezas, el pueblo. La obediencia selectiva no es obediencia, es conveniencia. La obediencia selectiva no es obediencia, es conveniencia. La obediencia selectiva no es obediencia, es conveniencia. Y a veces los cristianos somos muy convenientes a la hora de obedecer selectivamente. Tenemos que ser muy íntegros, hermanos, y ser llamados a esa parte de la integridad. Me quedan estos 2 minutos, pero tengo una anécdota y se las quiero contar. El arquitecto y la brújula. Hermanos,
Hay un texto de oro que aparece ahí en 15:22, veámoslo un momentito, 15:22, que dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Leámoslo juntitos para salir rápido, nos quedan 2 minutos. 1, 2, 3. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer es el mejor de los sacrificios. Pero ¿cómo nos cuesta? Un punto en el cual el hombre, el ser humano desde el principio le costó, Adán y Eva, los primeros en desobedecer. Hermanos, en esta anécdota, voy a leérselas, dice lo siguiente, se cuenta que una comunidad decidió construir un faro. Creo que por aquí tengo algunas cositas que pueden. El arquitecto decidió construir un faro en una costa muy peligrosa, en lugar de consultar los mapas antiguos de las corrientes y los vientos que los ancianos habían guardado por siglos. La comunidad decidió contratar al arquitecto más famoso de la región. El hombre era carismático y propuso un diseño moderno, alto y brillante, que pondría a la comunidad en el mapa. Hermanos, el arquitecto decidió mover la ubicación del faro 5 metros hacia la derecha. Pero cuando llegó la primera gran tormenta, el faro se derrumbó. Porque el cimiento fue elegido por estética y no por el diseño original de la roca. ¿Por qué? Porque el cimiento fue elegido por estética y no por diseño original de la roca. 5 metros hacia la derecha para que se viera más esplendoroso. El pueblo prefiere a Saúl porque era alto, fuerte y fornido y guapísimo, ¿verdad? En vez de escoger a Dios. Cuando llegó la primera tormenta, Saúl se derrumba. Ahora, hay una enseñanza que nosotros necesitamos entender y tener aquí, en esta hora. El hombre elige por la fachada. Dios elige por el cimiento. ¿Cómo? Digámoslo. El hombre elige por la fachada. Dios elige por el cimiento. Un líder, una iglesia, un padre o una decisión que se posiciona donde se ve bien y no donde Dios ordenó, colapsará ante la presión de la realidad. Dios a menudo permite que el hombre camine por el sendero que él mismo elige, incluso si es sendero de dolor. Saúl terminó siendo un espejo del estado espiritual de Israel, impresionante por fuera, pero en guerra interna por dentro. Un líder o una decisión que se posiciona donde se ve bien y no donde Dios ordenó, va a colapsar ante la presión de la realidad. Hay un desafío que la palabra a nosotros hoy nos tiene. Hermanos, ¿qué Agap hemos dejado vivo nosotros? ¿Y qué tipo de gobierno estamos buscando para nosotros? Gobierno espiritual. ¿Qué tipo? ¿Estamos buscando algún Saúl? ¿Qué Agap tenemos nosotros? ¿Cuáles son las cosas de las que nosotros no queremos deshacernos? Nosotros en esta mañana tenemos que concluir diciendo, Señor, ayúdanos a que tú seas lo primero y lo mejor para nosotros. Sí, estamos en el mundo. Sí, estamos en el mundo, hermanos. Pasan cosas, nos van a seguir pasando. Pero si elegimos a Dios como nuestro Señor y Salvador, el primogénito entre todas las cosas, el primero, la primicia, si lo escogemos a Él, hermanos, estamos escogiendo por la vida. Cuidado, vamos a colapsar si nosotros no escogemos las cosas que son de Dios. Escojamos por el Señor, escojamos por su reino, escojamos ser hijos,
Obediencia, quiero, no sacrificio. Obediencia en vez de sacrificios. Padre, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por esta palabra que tú sí sabes cómo ministrarla y cómo trabajarla en nuestro corazón, en nuestra vida. Gracias por esta comunidad de fe, gracias por la iglesia, gracias por este tiempo en Costa Rica de elecciones, que siga manteniéndose la paz, la armonía y que cada uno haga conforme lo que quiera hacer en la votación y que tu nombre siga siendo glorificado. Que como hijos de Dios no olvidemos, Señor, que nosotros tomamos decisiones y que la tomamos, Señor, en el nombre de Jesús por ti. Hoy tomamos la decisión por ti. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo es el Señor de nuestra vida, de nuestra familia, de la iglesia, de este país. Aunque muchos no lo quieran, aunque muchos lo menosprecien. Pero Jesucristo es el Señor y tú vendrás y tu reino no tendrá fin. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermanos, amén. Démosle un aplauso al Señor, Él lo merece. Él es Dios sobre todas las cosas, Él es el Señor. Aleluya. Aleluya.